Salmo 119, versículo 41 al 48, con la letra Vav, la sexta letra del hebreo. Y el tema de este día es reconciliación. Ese es el título que le puse a esta sección del Salmo 119, reconciliación. Así que acompáñenme a dar lectura a esta sección, a estos 8 versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a leerlos y después oramos para que el Señor nos abra el entendimiento y podamos ser nutridos con esta sección de su palabra. Acompáñenme a leer. A partir del versículo 21 dice así: Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, oh Yehová, oh Eterno. Venga a mí tu misericordia, oh Eterno, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Y esta es la sección, 8 versículos, una porción breve, concisa, pero poderosa. Así que, bueno, pues acompáñenme a orar para dar comienzo a esta reflexión, a este estudio del Salmo 119 en la letra Vav. Padre, te damos muchas gracias. Te doy gracias, Señor, por todos los que se están conectando, por este milagro de la tecnología para poder coincidir en un mismo espacio, en un mismo tiempo, todos aquellos que tú estás llamando de entre las naciones. Te agradecemos, Señor, por estos mandamientos que son un deleite. Te agradecemos por darnos este privilegio de entender lo que David entendió, de enamorarnos como se enamoró David de tu palabra, de tu ley, de tu instrucción, de tus mandamientos, de tus estatutos, de tus testimonios. Ayúdanos a tener un corazón como el de Él, conforme al tuyo. Y Señor, que el día de hoy traigas reconciliación a los hogares, que el día de hoy traigas reconciliación a las familias, que el día de hoy traigas reconciliación a todos aquellos que escuchen este mensaje. Que, Señor, no haya ni una sola persona que escuche este mensaje que no se reconcilie el día de hoy contigo. Esa es mi oración, ese es mi ruego, Señor. Que no exista una sola persona que escuche este mensaje el día de hoy o en cualquier momento en la grabación que no se reconcilie contigo. Te lo ruego con todo mi corazón en el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Amén. Bueno, pues Salmo 119, y esto es algo que vamos a estar repasando en cada sección. El Salmo 119 es el más largo de todos los salmos, contiene 176 versículos. Cada 8 versículos comienzan con cada una de las 22 letras del hebreo, o sea que 8 por 22 igual a 176. Aquí en la traducción al español tiene como subtítulo la letra, aquí le ponen Vau o Vav, y eso solamente sucede en la traducción, ya que en la traducción pues no se tiene la posibilidad de ver que cada línea, cada versículo comienza justamente con esa letra. Esta es la letra Vav, así que si ustedes ven los 8 versículos de esta sección, comienza con esta letra. Aquí está la letra Vav, aquí otra vez en el versículo 42, en el 43 otra vez la letra Vav, y así hasta el versículo 48. Y así cada 8 versículos empiezan con
una de las 22 letras del hebreo, lo cual nos da un total de 176. Estamos estudiando cada letra por sesión, 22 sesiones para terminar el Salmo 119, que yo me lo estoy saboreando poco a poco, como cuando algo te deleita mucho, cuando algo lo disfrutas mucho, pues así hasta que no quieres que se acabe. Así que nos vamos a tomar un buen tiempo para estudiar este Salmo del rey David, que en este Salmo, que es el más largo de todos, como les digo, pues él expresa su amor, su pasión por la ley, por la instrucción divina. David, hemos hablado de que representa la rectificación de Adán, a diferencia de Adán, que falló cuando fue confrontado por Dios y en lugar de reconocer su maldad, su pecado, pues empezó a justificarse, le echó la culpa a su esposa, y cuando le echó la culpa a Eva, pues indirectamente o directamente más bien, le echó la culpa a Dios, porque finalmente es Dios quien se la dio. Así que pues cada vez que tú te quejas de algo o de alguien, en realidad te estás quejando de Dios, porque pues a final de cuentas es Dios quien controla todas las circunstancias de la vida. Y si tú estás teniendo circunstancias adversas y te quejas, no reconoces que muchas de las cosas son eh, por nuestras propias limitaciones, pues entonces le estamos echando en algún sentido la culpa a Dios. A diferencia de él, David fue un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que no fue perfecto, de ninguna manera fue perfecto, pero fue sincero. Dios no espera perfección de nosotros, espera sinceridad de nosotros. Y él fue sincero cuando fue confrontado. Él escribió el Salmo 51 cuando fue confrontado por su pecado. Escribe el Salmo 51 reconociendo su maldad, reconociendo su pecado, reconociendo que necesita ser purificado. Le dijo al Señor: purifícame con hisopo, no quites de mí tu Santo Espíritu, recrea un espíritu recto dentro de mí, vuélveme a ser, Señor. Yo estoy para eso. Ese es mi propósito en la vida, ser perfeccionado, ser cambiado. Para eso estamos aquí. Estamos aquí para perfeccionarnos, estamos aquí para cambiar, estamos aquí para ser mejores cada día, y pues el más grande ejemplo de todo eso es el rey David. Y su súplica final, que expresa justo eso, expresa que, bueno, pues me aparté, anduve errante, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. El último versículo de este salmo expresa, en resumen, todo el anhelo del rey David y todo el anhelo que deberíamos de tener todos nosotros de ser restaurados, de ser rectificados por sus mandamientos. Yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, y si tú estás escuchando este estudio, ¿qué crees? Él te está buscando. Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Y esa oración fue contestada en Juan capítulo 10:11, cuando Yeshua dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que si tú estás escuchando su voz, si tú estás escuchando su palabra en este día, es porque eres su oveja, Él te está buscando, y pues solo tenemos que regresar. Salmo 119 es el recorrido de David a través de su búsqueda de perfeccionamiento, a través de la instrucción divina, la Torá, la palabra de Dios, las 22 letras del hebreo que fueron dictadas a Moisés para revelarle su voluntad, y que más tarde se harían carne en la persona de Yeshua, la palabra viviente, como está escrito en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y bueno, pues hemos estado estudiando ya 5 letras anteriores. Hoy la 6ª letra. Aprendimos que la letra Aleph nos enseñó la prioridad de la enseñanza. La letra Bet, la importancia de Binah o comprensión. Binah implica comprender, no nada más estudiar la palabra, sino comprenderla. La letra Gimel fue esa búsqueda de amabilidad, la palabra Gimel relacionada con Gamal, con el camello que tiene esa actitud de que aún en el desierto va con toda la calma del mundo.
Así que en la letra Gimel aprendimos la importancia de la amabilidad. La letra Dalet, que viene de la palabra Delet en hebreo, que es puerta, la puerta para la puerta estrecha, la puerta que nos conduce a la vida eterna y que es angosta, que es estrecha. La letra Hei, hablamos de decisión, que esa decisión a la que somos llamados a tomar precisamente por el camino estrecho. Y el día de hoy la letra Vav, reconciliación. El valor numérico de esta letra es el número 6, lo que es interesante, ya que si la letra Vav está relacionada con la reconciliación, pues entonces es algo interesante que los rabinos enseñan que la reconciliación final de Dios con su pueblo, la redención final, la salvación final del pueblo de Israel, tomaría 6 milenios, 6 días, 6 milenios, así como la creación fue hecha en 6 días y el séptimo fue de reposo. También enseñan los comentaristas, los rabinos, que durarán 6 milenios la redención, y que en el sexto milenio, que está relacionado con la letra Vav, viene la redención final. Estamos actualmente en el año 5779, según el calendario judío, pero se dice también que hay una discrepancia de alrededor de 200 años en esta cuenta de los años, o sea que nos estamos aproximando vertiginosamente a la letra Vav, al tiempo de la restauración de todas las cosas, al tiempo de la reconciliación final. Así que, pues bueno, eso es lo que implica la letra Vav, y les voy a enseñar la letra Vav, que bueno, aquí la están viendo. Esta es la letra Vav que ven aquí. Se las voy a dibujar y la vamos a ver cómo se dibujaba en la antigüedad y cómo la vemos hoy. Bueno, hoy la vemos así, que es, perdón que me quedó un poquito chueca. Ahí les va. Este es, uy, no, qué barbaridad, es que sí no está fácil con el teclado hacerlo, pero bueno, más o menos. Ahí está. Esta es la letra Vav, es una letra recta. Esta rectitud también comentan los rabinos que tiene que ver con la rectitud final que va a recibir el pueblo de Israel cuando sea corregido completamente, que va a ser recto. Y también la letra Vav es una letra de conexión. Ustedes nunca van a ver escrita la letra Vav sola. La letra Vav siempre va acompañada. La letra Vav siempre es una letra de conexión con las palabras. Entonces no la van a encontrar ustedes aislada. Y la letra Vav en paleohebreo, en el hebreo antiguo, se dibujaba de esa manera. Recordemos que las letras eran pictogramas o eran dibujos. Y esta es la letra Vav en la antigüedad. Y lo que representaba era un gancho o una estaca, y eso era lo que representaba. Por eso es una palabra o una letra que conecta palabras, aquí engancha palabras, engancha, conecta, y esto es lo que tiene que ver con esta letra. Es una letra de conexión, una letra que nos va a conectar, que nos va a reconciliar, que va a unir, tal como leemos en Efesios 2:14 al 16. Esta letra es una letra de conexión, de reconciliación, de unidad. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él es nuestra paz, hablando de Yeshua. Yeshua, que fue clavado, que fue justamente, Él es la conexión. Él es la conexión, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿De qué dos pueblos? De los gentiles y de los judíos, gentiles y judíos. Pero ¿quiénes son los gentiles? Gentiles es la casa de Israel que está sembrada entre las naciones. Son las 10 tribus de Israel que se hicieron gentiles porque fueron dispersados entre las naciones. Y aquí está diciendo que Cristo, que el Mesías, que tiene que ver con esta Vav, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar, esta es una letra de reconciliación, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y dice aquí, palabra señal en paleohebreo. Vamos a ver que esta letra Vav aparece en unas palabras muy importantes, muy claves en el hebreo. La palabra señal, por ejemplo, que vemos en Isaías 7:14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Vean aquí la palabra señal, se la voy a poner. Esta es la palabra señal. El Señor mismo os dará señal. Esta es la palabra señal en hebreo del diccionario Strong 0226, que se escribe de esta manera, ot o señal. El Señor mismo les dará una señal. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Así que, ¿cuál es la señal? La señal es este niño que será su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y esta palabra ot, se las voy a dibujar aquí, incluso en paleohebreo, para que vean qué implica esta señal. Déjenme borrar aquí las letras. La palabra ot o señal en hebreo se escribe así. No la voy a escribir en el hebreo normal. Okay. Ot. Okay. Esta es la palabra ot en hebreo normal. Ahora se los voy a dibujar en paleohebreo. Este es el paleohebreo, pues tenemos la Aleph, que ya la conocen muchos de ustedes, y esta es la Aleph representando la cabeza del toro. Tenemos la Vav, que es esta estaca o este gancho, y la Taf, que se dibujaba como una marca, como una cruz. O sea que el Señor mismo os dará señal. Esta es la señal que el Señor va a dar. Y la letra Aleph, que representa a Dios, conectada con la cruz, conectada con el hombre. Esta es la señal. O sea que al ver a aquel que es la imagen del Dios verdadero, aquel que es la fortaleza, la diestra del Señor, la potencia del Señor, al verlo clavado en una cruz, pues ahí tenemos la señal de que Dios está con nosotros, de que Dios no nos ha abandonado, de que Dios vino a reconciliarse con nosotros, de que Dios vino a clavar toda nuestra maldad y todo nuestro pecado. Y interesante también que hay otra palabra, que es la palabra or, o la palabra luz, que vemos en Génesis 1:3. Génesis 1:3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Esta palabra luz, aquí la tenemos, es una palabra muy parecida a la palabra ot, y aquí está la palabra luz, or en hebreo, del diccionario Strong's 0216, or, y Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que una vez más, aquí recibimos una pista interesante acerca de la palabra luz, que la vamos a dibujar aquí. Aquí está. Uy, está. Es que, perdón que lo tengo que hacer aquí con con el teclado y no es tan fácil. Ok. Aquí está la palabra or. Y ahora vamos a verla otra vez en paleohebreo. Okay, la letra, la palabra or, que significa luz. Y la letra reish en paleohebreo se dibujaba como una cabecita conectada con la palabra rosh, que es cabeza. Así que aquí vemos
dibujada la palabra luz en hebreo, que una vez más, ¿qué es? Es la letra Aleph, que representa a Dios, conectada, aquí enganchada, conectada con la cabeza del hombre. Así que, ¿qué es la luz? La luz es la revelación divina en el hombre, en la cabeza del hombre. Cuando en tu mente, cuando en tu cabeza entiendes la revelación divina, entiendes quién es Dios. ¿Y cómo puedes entender quién es Dios? Bueno, pues ya el mismo Yeshua lo dijo. Otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Así que en ambos casos, tanto en la palabra ot como en la palabra or, tenemos a la letra Vav conectando. La letra Vav es el medio, es la conexión entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y esa letra Vav es entonces la reconciliación. Dios no quiso el cielo sin nosotros. Dios no quiso que en el cielo tú y yo no estuviésemos. Así que, ¿qué fue lo que hizo? Trajo el cielo a nosotros. Trajo el cielo a nosotros. Conectó la tierra con el cielo. ¿Cómo conectó la tierra con el cielo? A través de su Hijo Yeshua, a través de la luz del mundo, a través de la señal que nos manifiesta que Dios está con nosotros. Así que Yeshua viene a unir, a reconciliar. Satanás viene a dividir. Por eso el famoso refrán, divide y vencerás. Bueno, pues eso es la estrategia satánica, dividirnos, separarnos de Dios. Y lo que quiere hacer el Hijo de Dios es reconciliarnos con Dios. En Santiago capítulo 3, versículo 16 al 18 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos, contención, pleitos, peleas, divisiones, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz, en shalom, en unidad, para aquellos que hacen la paz. O sea que la diferencia, el contraste, la manera de pensar diabólica es celos, contención, yo soy mejor que tú, divide y vencerás, esa es la actitud diabólica. La actitud divina es reconciliación, paz, ya deja de estarte peleando, deja de sentirte mejor con los demás, busca la reconciliación. Y eso es lo que vamos a aprender en la letra Bet y cómo mantener esa unidad, cómo mantener esa reconciliación. Bueno, pues vamos a comenzar con versículos que nos van a enseñar eso. Dice el versículo 41, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, oh eterno, oh Yehová. Simplemente este nombre Jehová es la transliteración del verbo existir en los tres tiempos gramaticales, el que será, el que es y el que fue. Venga a mí tu misericordia, oh eterno, expresa el rey David, tu salvación conforme a tu dicho. Y aquí está clamando el rey David por misericordia divina y por salvación que él ha prometido. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él prometió redimir a su pueblo y David simplemente le está diciendo que él espera misericordia divina, no basada en su propia justicia, no basada en sus propios méritos, sino en base a las promesas divinas. Así que el primer paso para la unidad, reconciliación con Dios, reconocer que hemos pecado, que nos hemos alejado y que necesitamos ser reconciliados. Romanos 5, 10 al 11 nos da una buena noticia de que si habiendo sido enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esta es una buena noticia que te doy. ¿Cómo puedes estar seguro? ¿Cómo puedes estar seguro o segura de la vida eterna? ¿Cómo podemos estar seguros de la reconciliación, de la redención, de la salvación? Pues dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
si cuando éramos enemigos de Él, cuando éramos totalmente indiferentes, cuando no nos importaba en absoluto su palabra, si así fuimos reconciliados, si así Él murió por nosotros, pues estando ya reconciliados, ahorita tú y yo ya estamos reconciliados. Si tú ya le recibiste, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú ahorita ya eres hijo, ya eres hija de Dios, por cuanto ya pediste perdón, ya te reconciliaste con Él, pues dice, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ya estás reconciliado. Lo único que tú necesitas es reconocer que pecaste, que hiciste daño, reconocer que fuiste arrogante, que fuiste orgulloso. Eso es lo único que tienes que hacer, pedir perdón, clamar por salvación, y en ese momento Él se reconcilia contigo o te reconcilia con Él. Estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya estamos reconciliados con Dios, ya no tienes nada que temer porque has sido reconciliado con Él. Segunda de Corintios 5, 18 al 21, uno de los pasajes, si no es que el pasaje más poderoso en este tema de la reconciliación. Ve lo que dice. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 18 al 21, dice, y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos reconcilió. Una pelea, un pleito, como ahí en la profecía de Oseas, un pleito, un conflicto. La mujer fue infiel, se fue con los amantes, lo cual hicimos todos nosotros, todos fuimos infieles. Sin embargo, dice que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tú y yo ya tenemos el ministerio de la reconciliación. Si tú has estado orando, yo quisiera ser parte de un ministerio, ¿cuál será el ministerio que yo pueda hacer? ¿A qué ministerio me podría dedicar? ¿Qué crees? Ya tienes un ministerio. El ministerio que tienes es el de la reconciliación. ¿Y en qué consiste eso? Pues en convencer a la gente de que se reconcilie con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Convencer a la gente de que ya esté en paz con Dios, que viva en reconciliación con Dios, que ya no esté peleada con Dios, que ya no se ande alejando de Dios, que no ande huyendo de Dios, que ya se pagó el precio, ya no tenemos por qué estar con temor o con culpa, ya se pagó el precio por nuestra salvación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso ya sucedió. ¿Por qué pecamos? Porque no sabemos lo que hacemos. No sabemos la gravedad de lo que estamos haciendo. Cada vez que tú y yo pecamos, estamos agregando al sacrificio de aquel que dio su vida por nosotros. Y Él ya nos reconcilió y, aquí está, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este es el encargo que tú y yo hemos recibido. Una vez que hemos sido reconciliados, ahora tenemos que ir a los nuestros, tenemos que ir a la mayor cantidad de gente posible y decirles cuán grandes cosas ha hecho por nosotros, cómo tuvo misericordia de nosotros. Eso es lo que tenemos que ir a contarle al mundo, decirle, mira, yo era un arrogante, yo era un orgulloso, yo era un blasfemo, yo andaba totalmente en vanidad. El Señor en su gracia, en su misericordia me perdonó. ¿Qué puedo hacer para pagar todo lo que Él ha hecho por mí? Pues voy a vivir predicando la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores, somos enviados a anunciar este mensaje como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Se dan cuenta? Esto es impresionante. Es rogarle a la gente, así literal. No es, pues mira, te predico y si quieres bien, si no, vete al infierno. Por mí vete al infierno. O sea, no podemos hacer eso. O sea, tenemos que rogarle a la gente. Nos oye, por favor, o sea, reconcíliate. O sea, tú eres la voz de Dios rogándole a la gente que se reconcilie. Tú eres la voz de Dios diciéndole, por favor, ya deja de estar en enemistad con Dios. Hacerlo con ese clamor divino, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, fíjense, os rogamos, no te exijo, no te,
pecadores, no. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Os rogamos en nombre de Cristo. Te ruego, te lo suplico, con lágrimas, si es posible, reconcíliate con Dios. Y este es el versículo más poderoso. Este versículo, si lo entiendes, va a penetrar tus entrañas, te va a llegar hasta los tuétanos este versículo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y te lo voy a leer en una traducción que me gusta mucho, en la traducción Dios habla hoy, 2 de Corintios 5:21, déjame te lo leo porque está muy poderoso como se tradujo en la versión Dios habla hoy, que es 2 de Corintios 5:21, aquí está. Aquí está. Dice, Cristo no cometió pecado alguno. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecar. ¿Qué quiere decir que Dios lo hizo pecado? Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, Cristo en la cruz estaba siendo juzgado como tú y yo, que somos pecadores. Tú y yo merecíamos estar en esa cruz. Así que lo que hace Dios, por causa nuestra, toma todos tus pecados, toma mis pecados, toma los pecados de sus escogidos y los pone sobre los hombros de Yeshua. Por eso es que Él es la salvación, o sea, por eso es aquí la letra que te decía, el gancho. Engancha en la cruz a su Hijo por tu pecado y por mi pecado. Todo el pecado recae sobre Él. Por causa nuestra, Dios lo hizo pecado, y esto está impresionante. Para hacer una transferencia, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Así que, pon atención a esto que te voy a decir. Si tus pecados ya entendiste que fueron cargados en Cristo, y Él en la cruz está cargando toda tu culpa, toda tu maldad, toda la desobediencia, toda tu rebelión, ¿qué crees que también sucede? No nada más está sucediendo eso, no nada más tu pecado y mi pecado fueron cargados en la cruz, sino que su justicia, su inocencia, el que fue tentado en todo, pero nunca pecó, nunca hizo nada, nunca hubo engaño, nunca hizo maldad, jamás hizo nada malo. Esa justicia, esa bondad, esa amabilidad, ese amor, esa perfección, te la asigna a ti. Ahora tú y yo estamos totalmente como si fuéramos justos, como si jamás hubiésemos hecho absolutamente nada malo, y Dios te ve a ti totalmente justo, totalmente limpio, totalmente purificado, te ve como a su Hijo. Así que eso es lo que ocurrió en la cruz, una transferencia, un cambio. Tu deuda, mi deuda, fue transferida a su cuenta, y su cuenta en números negros, en números gloriosos, toda su justicia, toda su bondad, todo lo que Él hizo por la humanidad, todo lo que Él hizo por sus escogidos, es atribuida a ti. ¿No te parece poderoso ese texto? Bueno, pues justamente eso es lo que sucede ahí en la cruz, y eso es lo que está clamando el rey David, y fue plenamente contestado. Venga a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación conforme a tu dicho. Fíjate, el rey David está pidiendo que venga la salvación, que venga la misericordia, y esta oración fue contestada. Fue contestada, ¿por qué? Porque Dios lo prometió. Dios es fiel a su palabra. Segunda Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles y todos fuimos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede negar lo que Él ya prometió, lo que ya salió de su boca, Él no puede negarlo, y Él le dijo a Abraham que toda su descendencia sería bendita. Bendeciré a tu descendencia
bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que Él prometió eso y eso es lo que está diciendo David. Señor, conforme a tu dicho, conforme a tu palabra, no conforme a mis obras, no conforme a mi capacidad, porque pues no tengo nada, es conforme a tu misericordia. Y dice, y daré por respuesta a mi avergonzador, daré por respuesta a mi avergonzador. ¿Quién es nuestro avergonzador? ¿Quién es el que nos avergüenza? ¿Quién es el que nos acusa? El que dice, no, tú no das el ancho, tú estás perdido, tú eres de lo peor, o sea, tú no tienes remedio. A todo el que te avergüenza, a todo el que te dice que eres un bueno para nada, a todo el que te dice que no tienes ya remedio, que estás perdido en tus maldades, en tus pecados, dice el rey David, daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado, que en tu palabra he confiado. Y aquí la palabra confiado, viene la palabra bituach. Bituach en hebreo, si tú quieres comprar un seguro, es la palabra que utilizas ahí cuando vas a Israel y quieres comprar tu seguro de viaje o lo que sea, compras un bituach. Bituach, tu seguro. Dice, en tu palabra he confiado, en tu palabra me he asegurado. No existe un seguro de vida más confiable, no existe un seguro más veraz, que ahí sí no te van a decir, no, pues es que no leíste las letras pequeñitas o no pagaste el deducible. No, tú no tienes que pagar ni deducible, no tienes que pagar tu aseguro, no tienes que pagar absolutamente nada. Él ha dado su palabra es nuestro seguro de vida, su palabra es nuestro seguro contra accidentes, su palabra es nuestro seguro contra todo, absolutamente contra todo. Así que daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra batajtu, que en tu palabra me aseguré. En tu palabra, una sola cosa está segura en esta vida, una sola cosa es segura en el universo, que es la palabra de Dios. Todo lo demás, todas las palabras de los hombres, todas las circunstancias, cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios, que no sea algo que Él ha dicho, no es seguro. Así que no confíes tanto en lo que tú tienes, tu seguridad, que tu seguridad solamente esté en la palabra de Dios. ¿Y cuál es la seguridad del remanente de Israel entre las naciones? ¿Por qué David dice al que me avergüence, al que me acuse, al acusador, al adversario, le voy a contestar con la seguridad que tengo de la palabra de Dios? Porque Dios lo prometió. Isaías 54, 6 al 8. Vamos a ver algunas de las promesas divinas. Vamos a ver algunas de las promesas en las que vamos a basar toda nuestra seguridad. Vean lo que dice Isaías 54, 6 al 8. No son palabras de Isaías, son palabras de Dios dadas a Isaías, que le dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó el Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, ¿se dan cuenta? O sea, el avergonzador le podía decir a la esposa adúltera, a la esposa infiel, que es una adúltera, que es un infiel, pero eso dirá el avergonzador, eso dirá el acusador, eres un adúltero, eres un infiel, eres un desobediente, mira, no, estás perdido, pero ve lo que te dice el Señor. Como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné. Efectivamente, por tu maldad, por tu infidelidad, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. ¿Se dan cuenta? Con misericordia eterna. ¿Cuándo se va a acabar la misericordia del Señor? Nunca. Con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor, tu Redentor, el que paga el rescate por ti, tu Redentor. Y dice Jeremías 31, 1 al 26, otra promesa hermosísima. Dice, en aquel tiempo, y esto es una referencia a los últimos tiempos en los cuales vivimos, en aquel tiempo, dice el Señor, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho el Señor, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. ¿Qué es gracia? Un favor inmerecido. No merecemos su gracia. Él, por su palabra, por su promesa, por su pacto, dice el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo.
El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Por qué tendré misericordia? Dice, porque te he amado con amor eterno. El amor de Dios es eterno, el amor de Dios no tiene límite, nunca deja de ser. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Fíjate cómo te llama el Señor. El avergonzador te va a llamar prostituta, el avergonzador te va a llamar ramera, el avergonzador te va a decir adúltera, pero el Señor te dice Virgen de Israel. Eres una virgen para mí. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Te va a purificar, te va a limpiar, te va a lavar. No importa lo que hayas hecho, te llama Virgen de Israel. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria y plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas. Y esta es la palabra notzrim, esta es la palabra que le dan en hebreo a los cristianos, y esto se está cumpliendo en nuestros días. Habrá día en que clamarán los notzrim, los cristianos. Cuando entiendan los cristianos esto, habrá día en que clamarán. ¿Y cuál será este día? Los últimos tiempos. Esto ya está sucediendo. Tú y yo salimos del cristianismo y ¿qué dijimos? Dijimos en el monte de Efraín, las 10 tribus dispersas entre las naciones. ¿Qué es lo que hemos dicho? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Levantaos y subamos a Sión. Vamos a Jerusalén. Subamos a Sión, al Señor nuestro Dios, porque así ha dicho el Señor. Regocijaos en Jacob, gócense en Jacob con alegría y dad voces, dad gritos de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decir, oh eterno, salva a tu pueblo, el remanente de Israel, lo que queda de Israel. Todo Israel fue como la arena del mar, pero un remanente se salvará por gracia. Y aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Los que estaban ciegos, los que no podíamos leer, entender las escrituras, volveremos cuando se nos recupere la vista, y esto está sucediendo en nuestros días. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán. Camino derecho, eso es la Vav. La Vav es este camino recto, camino derecho que no tropezarán. Porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Y él es el padre, él es el responsable de nuestra seguridad, él es el responsable de nuestra vida. Y Efraín es mi primogénito. Efraín, las 10 tribus en el exilio, es mi primogénito. No va a dejar de cumplir su función de primogénito. Oíd palabra del Señor, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Esta no es palabra de hombre, esta es palabra del Creador del universo. El que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño, porque el Señor redimió a Jacob, lo redimió, lo compró, lo redimió de mano del más fuerte que él. Estábamos bajo el dominio de alguien más fuerte que nosotros, no teníamos capacidad, ni tenemos capacidad en nuestras fuerzas de ser liberados. Pero ¿qué es lo que hace Él en su amor eterno? Él viene a una cruz a dar su vida por nosotros. Y todo el acta de decretos que nos era contraria, todas las maldiciones que estaban en nuestra contra y no teníamos cómo zafarnos de eso, Él se hizo maldición por nosotros. Al ser colgado en un madero, Él se hace maldición por todos nosotros, y Él confronta al que es más fuerte con nosotros, y el acusador ya no tiene de qué avergonzarnos. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien del Señor, al pan, al vino, al aceite y al ganado, de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de ríos. Fíjate lo que dice, su alma, tendrás una riqueza en el alma que será como huerto de riego, ya no más depresión, ya no más sentimiento de culpa, tendrás un gozo, una abundancia de alegría. ¿Por qué? Porque sabes que fuimos redimidos, fuimos perdonados, y nunca más tendrán dolor. Ya no hay más dolor por lo que hicimos. ¿Por qué? Porque ya fue saldada la deuda. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice el Señor.
Así ha dicho el Señor, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y aquí es una manera poética de decir que cuando Raquel desde su tumba ve que sus hijos van en el exilio, los hijos de Israel fueron llevados a Babilonia, fueron llevados a Siria, y pues Raquel como que está llorando por todos sus hijos, y dice no pudo ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Pero Dios le dice a Raquel, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. En eso confía, en eso pon tu seguridad, ese es tu bituaj, ese es tu seguro. Volveremos de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito, conviérteme y seré convertido porque tú eres el Señor mi Dios, porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín precioso para mí una vez más? Esta es tu seguridad. Esto es como Dios te ve. Dios te ve así. Dios te ve precioso. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Tú y yo muchas veces no nos deleitamos en nosotros. Muchas veces tú y yo decimos, soy terrible. ¿Cómo puede ser que sea yo tan perverso y malvado? Y te sientes muy mal por cosas que sabes que haces. Pero fíjate que Dios dice de ti. Dice, Él es un niño en quien me deleito. Para Él siempre serás un niño en quien se deleita. Una niña en quien se deleita. Pues desde que hablé de Él, me he acordado de Él constantemente. Constantemente me acuerdo de ti. Dice, por eso mis entrañas se conmovieron por Él. Ciertamente tendré de Él misericordia. Fíjate lo que dice. Esta es la palabra en que David se confía. Esta es la palabra en que tú y yo confiamos. Ciertamente tendré de Él misericordia. Ciertamente. Esto lo digo yo. Tendré de ti misericordia. Dice, establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. Y majanos eran estos montones de piedras, es como, ok, cuando te alejes pon unas señales, hay unas montañitas de piedra, para que sepas cómo regresar. Regrésate por el camino donde fuiste, sin vergüenza, regrésate sin pena. ¿Por qué? Porque yo ya pagué el precio por ti, así que puedes regresar, yo ya te reconcilié, yo ya pagué tu rescate, así que ya no tienes por qué seguir lejos, ya puedes regresar, ya se pagó el precio para que regreses a casa. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz, hija rebelde? Porque el Señor creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Esta ceremonia que se llevaba en las bodas, en que la mujer le da 7 vueltas al varón, y esto es la esperanza de que Dios se va a volver a casar con la mujer infiel, con la mujer adúltera, y la va a volver a ser virgen. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos, el Señor te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo, y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Así que si estás triste por lo que has hecho, ya no estés más triste. Ya no estés más triste. ¿Por qué? Porque Él ya te perdonó. Él ya, aun cuando eras su enemigo, aun sin que se lo pidas, Él ya había provisto para tu perdón, para tu retorno. En esto me desperté y vaya, pues cuando esto entiendes, imagínate Jeremías, tuvo este sueño de toda esta promesa divina y dice, en esto me desperté y vi y mi sueño me fue agradable. No existe nada más agradable que el perdón. No existe nada más agradable que saber que eres justo, que eres totalmente puro delante del Señor actualmente. Así que esta es la respuesta para aquel que te avergüenza, para aquel que te pone en el banquillo de los acusados. Esto es lo que le tienes que decir. Yo en su palabra tengo mi seguridad. En su palabra que me dice que soy perdonado, en su palabra que me dice que soy inocente, en su palabra que me dice que con amor eterno me ha amado y por tanto me prolongará su misericordia para siempre. En eso yo confío. Y
continúa diciendo, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Y aquí David, como rey de Israel, clama por hablar la Torá, la instrucción divina en todo tiempo, y Dios, incluso, fíjense nada más, Dios ya estableció la manera muy práctica de cómo hacer para que la palabra de verdad no se aleje de tu boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo puedes hacer que estés pensando en la Torá, en la instrucción divina todo el tiempo? Bueno, aquí ya nos da un tip en Deuteronomio 17, 14 al 20. Esto le dice, este es un mandamiento para los reyes. Y si tú y yo somos reyes y sacerdotes, pues también este mandamiento es para nosotros. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondré por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondré rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará, aquí están mandamientos para reyes, él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Así que, bueno, ya no puedes regresar a Egipto, ya no puedes regresar a la esclavitud, eres libre. Dice, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Así que lo que anhela el rey David es que nunca se aparte de su boca su palabra, sus mandamientos, su palabra de verdad, y aquí ya Dios mismo proveyó la manera de hacerlo. Y seguro que David lo hizo, seguro que David por eso está escribiendo este salmo, de hacer una copia de la Torah y meditar en ella todo el tiempo, escribirla a mano. Así que un buen consejo, bueno, no es ni siquiera un consejo, es un mandamiento, y ahora se dice de nosotros que somos reyes, somos una nación santa, somos un real sacerdocio, así que si somos llamados a la realeza, pues tenemos que hacer como hijos de David, como hijos de la realeza, este mismo mandamiento de copiar la palabra. Y te aseguro que cuando tú la copias, cuando estás transcribiéndola, entonces no vas a querer hablar de otra cosa más que de eso. David entiende que su creador es el juez supremo del mundo, así que en eso tiene que ver la palabra juicios, mishpatim, del shofet mayor, el shofet, el juez. Así que lo único a lo que David quiere dedicarse es estar considerando al juez supremo y simplemente actuar en base a sus mandamientos. Y dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Guardaré tu ley para siempre y eternamente. Y bueno, pues aquí esto simplemente coincide con lo que dice Josué 1:8, siempre, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salmo 1:1-2 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y aquí está ese mandamiento de reflexionar de día y de noche, eternamente y para siempre. Todo el tiempo estar meditando en la ley de Dios, la instrucción divina que Dios le dio a Moisés, los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Proverbios 6:20-23 dice, guarda, hijo mío,
el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, que obviamente son la Torah, son la instrucción divina. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Si estás estudiando todo el tiempo, si estás transcribiendo, si estás meditando en la palabra, dice que hablarán cuando duermas, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Así que la ley es para siempre, la instrucción divina es para siempre. Entonces, ¿cómo podemos armonizar la aparente contradicción muy común en la teología cristiana, sobre todo de origen católico, que ya la ley ya no hay que cumplirla, que ya la ley de Moisés ya es del Antiguo Testamento, que ya no hay que cumplir eso, y se utiliza como fundamento, como soporte para esta blasfemia, para esta contradicción de lo que está diciendo aquí David, de lo que dice Josué, de lo que vimos en Salmo 1:1 al 2, de lo que dice Proverbios 6:20 al 23. Bueno, Romanos 10:4, aparentemente el apóstol Pablo está diciendo que no es eternamente y para siempre. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y algunos dicen, ves, ya en Cristo ya se acabó la ley, ya no hay que guardar la ley. O sea que aquí David se equivocó en eso de que está guardando la ley siempre. Ay, David, qué barbaridad. ¿Cómo puede ser que quieras guardar para siempre y eternamente la ley? Pues que no sabes que tu hijo va a venir a abrogarla, que no sabes que tu hijo va a venir a acabar con la ley. O sea, ¿cómo puede ser que digas eso? Entonces, bueno, pues eso es obviamente por torcer las escrituras de Pablo. El apóstol Pedro dijo que los indoctos, los inconstantes, los que no conocen la Torah como el rey David la conoció, van a torcer las palabras de Pablo para su propia perdición. Así que, por supuesto que aquí Pablo no está diciendo que en Cristo ya se acabó la ley, ya no hay que guardar la ley, ya haz lo que quieras, ya al fin que estás en la gracia, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y puros textos totalmente sacados fuera de contexto y totalmente torcidos por los indoctos, por los inconstantes, los que no tienen la doctrina, los que no han estudiado el Salmo 119, por supuesto que van a tergiversar las palabras de Pablo, y pues obviamente que el apóstol Pablo conocía el Salmo 119, les aseguro que Pablo conocía perfectamente el Salmo 119 y no lo está contradiciendo, no está contradiciendo al rey David. Así que aquí, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, solamente tenemos que ir al léxico griego y ver qué palabra es esta fin, porque si nosotros leemos fin en español, pues podríamos pensar que, pues sí, ya se acabó, ya no hay que cumplir la ley de Moisés porque ya estamos en Cristo. Y traducimos literalmente esta palabra fin del español, pero la palabra, el Nuevo Testamento no se escribió en español, se escribió en griego también, pero se escribió en griego pero con pensamiento hebreo. Así que la palabra fin, si aquí la buscamos en el diccionario Strong's, es la palabra Strong's G5056 y es la palabra telos. Telos. Y cómo se traduce también, se traduce como meta. Entonces, ahora sí, si lo traducimos así, porque la meta de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La meta de la ley, hacia donde apunta la ley, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En Cristo se cumple toda la ley. Cristo es el cumplimiento de toda la ley para justificar a todo aquel que cree. Así que la ley, si quieres realmente saber cómo guardar la ley, si quieres saber cómo vivir de acuerdo a la ley, pues solamente sé un discípulo de Cristo y vas a seguir la ley perfectamente. Él guardó el día de reposo, él celebró las fiestas dadas al pueblo de Israel, él vivió en todos los aspectos obediente a la ley. Por eso dijo, no penséis que yo he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Él es la manera perfecta de cómo guardar la ley. Así que si tú dices ser discípulo de Cristo y no guardas la Torah, pues como dijo, y no lo digo yo, lo dijo el apóstol Juan, el que dice creer en él y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso
el tal no le ha visto ni le ha conocido. Si no vives conforme a los mandamientos de la ley de la Torah, no le has visto ni le has conocido. Estudia Primera de Juan y ahí vas a darte cuenta que has recibido una falsa interpretación de las palabras del apóstol Pablo. Colosenses 2, 20 al 23, otro de los pasajes que se utilizan mucho para decir que ya en Cristo ya no hay que guardar la ley. Colosenses 2, 20 al 23 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, y esto es muy importante, rudimentos del mundo, porque se interpreta comúnmente mal, como que los rudimentos del mundo son la ley. Dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales, y se dice que estos preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, y se dice que todos estos mandamientos se interpreta erróneamente que Pablo está hablando de la Torah, de la ley de Moisés. Pero aquí está clarísimo que no está hablando de la ley de Moisés, sino está hablando a mandamientos y doctrinas de hombres, es decir, tradiciones o dogmas de interpretación de la ley, pero son puros mandamientos. Como dijo Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, interpretaciones de la ley escrita. Esto es lo que se llama la ley oral. Dice cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, ¿cuáles? Todos los aspectos de la interpretación rabínica, oral, de restringirte un montón de cosas, de qué puedes hacer en Shabbat, qué no puedes hacer en Shabbat, muchísimos detalles de eso. Pablo dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, las cosas de tradiciones, de interpretaciones de la ley tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, eso es de cada quien. Si tú quieres hacer ciertos aspectos de la tradición, bueno, eso es de cada quien, siempre y cuando lo hagas en humildad, no pensando que eres mejor que otros, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que no está contradiciendo Pablo de ninguna manera al rey David, que dice, guardaré tu ley, aunque venga Cristo, guardaré tu ley siempre guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. ¿Y cuál es el fruto de guardar la ley? ¿Para qué fue hecha la ley? Para andar en libertad. Para eso es la ley, para andar en libertad. La ley no es para salvarnos, la ley no es para ganarnos con eso la redención, porque ¿quién podría guardar la ley para ganarse la redención? ¿Quién sería capaz de guardar hasta el mandamiento más pequeño de la ley? ¿Quién podría hacerlo? Yeshua dijo que si no guardábamos, si nuestra justicia no superaba a lo de los escribas y fariseos, no podíamos entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿quién podría ser más meticuloso que los escribas y fariseos de la época de Yeshua en guardar la ley? No hay nadie, es imposible. Así que la ley no fue dada para salvarnos, la ley fue dada para darnos libertad mientras estamos aquí. Mientras estamos aquí, la ley nos va a hacer libres de conflictos, de problemas, de pleitos unos con otros. La ley nos va a traer esa libertad, esa armonía, esa paz. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Si guardareis mis palabras, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que contrario a lo que se enseña tristemente con la mala interpretación de estos versículos, contrario a lo que se enseña en la cristiandad, el rey David está diciendo que guardar la ley me va a dar libertad. Lo mismo que dijo su hijo, lo mismo que dijo Yeshua. Si permanecen en mi palabra. ¿Y cuál es la palabra de Yeshua? ¿Cuáles son los mandamientos que enseñó Yeshua? Él dijo, mi palabra no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿cómo puede ser que se enseña en teología errónea del cristianismo de que guardar la ley es estar en esclavitud? Pues por textos mal interpretados, por textos que se tuercen por no conocer toda la escritura del apóstol Pablo y del contexto judío de las escrituras, y se leen estos versículos de Pablo en Gálatas sobre todo, diciendo, ya ves, aquí Pablo está diciendo que ya no guardes la ley para que seas libre. Fíjense lo que dice aquí Gálatas 5:1 al 15, dice, estad pues firmes
en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, como si el yugo de esclavitud fuera la ley. O sea, contrario a lo que dice David, que dice que la ley te da libertad, así como si Pablo estuviera diciendo, ay, ese David no sabe, ¿eh? No, la ley te va a esclavizar. Entonces ya en Cristo ya no tienes que guardar la ley, somos libres de la ley. Dice, vean lo que dice en el versículo 2, dice aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, y por eso se conecta, pues la circuncisión es de la ley, ¿no? Entonces, si te circuncidas, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Uy, no, entonces tienes que guardar toda la ley, por consiguiente vas a ser un esclavo, y pues pobre de ti. Estás tratando de guardar el día de reposo, y todas las leyes dietéticas, y todo lo que está ahí en el Antiguo Testamento. No, ya estás en esclavitud otra vez, ¿no? De Cristo os desligaste, ya caíste de la gracia. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y es lo típico que se enseña en las iglesias, de que si tratas de guardar la ley, ya caíste de la gracia, ya perdiste tu salvación. Entonces, ay, pobrecito David, que perdió la salvación porque está tratando de justificar por la ley. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y fíjense, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ok, entonces, obedecer a la verdad, o sea, si David está diciendo que la ley es la verdad, entonces aquí hay una contradicción, porque entonces Pablo dice, si tratas de seguir la ley, entonces ya no estás en la verdad. Entonces es una absoluta contradicción teológica que por supuesto que no es así. Por supuesto que Pablo se escandalizaría si va a institutos bíblicos o a predicaciones pastorales que dicen, no guardes la ley porque estás en esclavitud. O sea, les aseguro que el primero que se escandalizaría de eso sería el apóstol Pablo. Así que dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea que querer guardar la ley es levadura. ¿Esto es así? ¿Será que eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? ¿O a qué levadura se estaba refiriendo? Cuando Yeshua usó el mismo tema de la levadura y dijo, guardaos de la levadura de los escribas, de los fariseos, guardaos de esa levadura. Así que este pasaje es clave para entender a qué se está refiriendo Pablo como yugo de esclavitud, como la circuncisión, a qué clase de enseñanza le está diciendo que es una esclavitud. Y dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. O sea, como diciendo, ya Pablo ya no predica la circuncisión, ya Pablo no predica la ley, entonces, pues él ya entendió, ya se hizo cristiano y él ya todas las cosas de la ley para los hebreos ya la desechó. Entonces dice, ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. A libertad. Ahora, fíjense nada más. Aquí David dice, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Okay? David dice que si guardo los mandamientos voy a andar en libertad. Pero aquí Pablo parece que le está contradiciendo. Dice, no. Si guardas los mandamientos de la ley, pues no vas a estar en libertad, vas a estar en esclavitud. Entonces, a ver, Pablo, ¿cómo puedes decir que David estaba yendo en contra de lo que tú dices? O sea, ¿cómo puede ser? Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A ver, Pablo, ¿por qué no te entiendo? Entonces, pues, ¿qué no estás diciendo que ya no guarden la ley? Entonces, ¿para qué me vuelves a mencionar la ley? Que ame a mi prójimo como a mí mismo, mejor ya, o sea, ¿para qué? ¿Para qué me estás mencionando otra vez la ley si dices que guardar la ley es esclavitud? Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Entonces, Pablo, la verdad no te entiendo, la verdad no entiendo por qué estás contradiciendo al rey David. ¿Qué pasó contigo, Pablo? ¿No estudiaste bien o qué pasó? Y Gálatas 3, 13 al 14, vean lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está,
maldito todo el que es colgado en un madero. Ay, ya nos redimió de la maldición la ley. Ay, qué maldición la ley. Qué maldición tener que guardar la ley. Ya en Cristo no tenemos que guardarla. Él ya la guardó por mí, entonces yo ya puedo hacer lo que yo quiera porque pues ya Él ya la guardó por mí. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe, como si la fe fuera algo místico, algo intelectual, por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Yo por fe, yo ando por fe, yo no por la ley. Pero ¿qué no es lo mismo? ¿Qué no la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? ¿Y qué no la palabra de Dios en tiempo del apóstol Pablo era la ley? Pues a ver, ya no entiendo nada. Pablo tienes esquizofrenia, unas veces dice una cosa y otras veces dice otra. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ok, a ver, Pablo, entonces no te estoy entendiendo. Si un pacto nadie le puede quitar ni añadir, entonces ¿por qué me dices que ya la Torah ya no? Entonces eso no se puede. Si un pacto una vez ratificado nadie lo puede invalidar ni le puede añadir. O sea, ¿cómo me puedes estar diciendo que entonces ya no hay que cumplirla? Pues entonces, ¿qué te estás quitando o qué? Y bueno, ¿cómo se resuelve toda esta confusión? ¿Cómo se resuelve? Bueno, no se pierda el nivel intermedio del Instituto Bíblico, váyanse a nivel intermedio, y toda esta gran confusión y esta gran aparente contradicción entre Pablo y Moisés y el rey David e incluso el mismo Yeshua, porque Yeshua dijo, no penséis que yo he venido a abrogar la ley y los profetas, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se cumpla, y todavía no pasan el cielo y la tierra. O sea, Pablo no puede ser que está contradiciendo ni a Yeshua, ni a David, ni a Moisés. Es simplemente que no estamos entendiendo a Pablo. Si el apóstol Pedro le costaba trabajo entender a Pablo, ¿cómo alguien puede tener la arrogancia en el siglo XXI o en cualquier otro siglo y que no haya sido contemporáneo del apóstol Pablo de decir que ya entiende perfecto lo que está diciendo el apóstol Pablo, sin nunca haber sido formado en el judaísmo, en la manera de pensar judía, sin nunca ha sido instruido en la ley? ¿Cómo alguien se puede atrever a decir que entiende al apóstol Pablo? Así que, pues bueno. Para eso, en el nivel intermedio del Instituto Bíblico, y esto es lo que hacemos, esto es lo que tratamos de aclarar en el Instituto Bíblico de Escuela Biblia, estudiar la Biblia pero en su contexto, estudiar la Biblia en un contexto hebreo, en un contexto y en un entendimiento judío de las Escrituras, no un entendimiento cristiano de la Iglesia Católica del cuarto siglo en adelante, que ese es el entendimiento que tiene la mayor parte del protestantismo, tristemente. Y bueno, pues si quieres estudiar la carta de Gálatas en el contexto de hace 2000 años, como pensaba el pueblo judío, como se legislaba en el ámbito del pueblo de Israel, te invito a que en el nivel intermedio de nuestro instituto bíblico vayas a la carta de Gálatas. Y aquí en la carta de Gálatas, este es un comentario verso por verso de toda la carta de Gálatas. De hecho, hay dos comentarios, uno que hice hace algunos años y otro que acabo de hacer, que lo hice en un seminario que fui a Guatemala, y están ambos comentarios verso por verso. Así que para que de una vez se te aclare toda la contradicción de que tú lees una cosa en el Antiguo Testamento y tú lees otra en el Nuevo Testamento, tú lees una cosa que dice, el mismo Pablo de repente dice que no son los oidores de la ley los que serán justificados, sino los hacedores de la ley. Por un lado Pablo te dice que sí hay que guardar la ley, y por otro lado parece que te está diciendo que estás en esclavitud si lo haces. Bueno, ahí, nivel intermedio, carta de Gálatas, y te vas a dar cuenta, y en resumen te lo digo para aclarar este punto, si tú guardas los mandamientos de los hombres, si tú guardas los dogmas de los hombres, estarás en esclavitud. Si tú guardas la ley de Dios, entonces estarás en libertad. Y ese es todo el punto que Pablo está tratando en la carta de Gálatas. La carta de Gálatas no es una carta en contra de la ley escrita, divina, eterna, perfecta, espiritual de la que habla el rey David. La carta de Gálatas no es una carta en contra de la ley que David dice que es eterna, que es para siempre. La carta de Gálatas es una carta en contra de las interpretaciones de la ley hechas por los rabinos, la levadura de los rabinos, la levadura de los fariseos,
la levadura de los escribas, las cargas pesadas que ataban, los mandamientos de hombres, lo que se llama la tradición oral o la ley oral, porque ese es el problema para entender a Pablo, que Pablo menciona la palabra ley y él espera que sus destinatarios, él espera que los que leen sus cartas sepan que hay dos leyes en Israel, la ley escrita y la ley oral. La ley oral es la interpretación rabínica de la ley escrita. Y bueno, pues la ley oral muchas veces incluso contradice a la ley escrita, y ese es el problema, que si tú empiezas a querer guardar judaísmo, y eso es muy importante que lo sepas si tú eres un estudiante de raíces hebreas, no estamos promoviendo la religión judía, estamos promoviendo la Torá, estamos promoviendo a los escritos de los profetas, los escritos de Moisés, eso es lo que estamos promoviendo. Tristemente, tanto el judaísmo como el cristianismo ya se han alejado en muchos sentidos, no en todos, pero en muchos sentidos se han alejado de la sencillez, de la pureza de las escrituras. ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer? Pues restaurar. Por eso, tiempo de reforma, no nada más hay que reformar a la iglesia cristiana, también hay que reformar al judaísmo en sus diferentes corrientes que ya se alejaron de lo que está escrito. Así que tenemos que volver a la escritura, tenemos que volver a lo que Dios estableció por boca de Moisés y los profetas, y entonces ahora sí, andaré en libertad, ahora sí, seré libre, ahora seré verdaderamente discípulo, ya no seré discípulo del rabino fulano de tal, o del pastor fulano de tal, o del apóstol fulano de tal, ahora sí, mi fe va a estar fundamentada en los escritos de los profetas, de los apóstoles, y de la piedra fundamental que es Jesucristo, nuestro Salvador. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Por eso no debemos llamar a nadie padre, ni papa, ni maestro, porque uno es nuestro maestro, el Mesías. Él es nuestro maestro, no lo voy a llamar papa o santo padre a nadie, porque uno es mi padre que está en los cielos, él es mi padre, él es mi maestro, y a él lo voy a escuchar nada más, a él lo voy a obedecer, y entonces andaré en libertad porque busqué tus mandamientos, y ahora sí estaré en perfecta armonía con lo que enseñó el rey David, con lo que enseñaron todos los profetas. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. La palabra testimonios, hechos sobrenaturales, históricos a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Le voy a hablar de tus testimonios, le voy a hablar de lo que has hecho delante de los reyes, está diciendo el rey David, y no me avergonzaré. David manifiesta su contraste con los reyes de otras naciones, que se ocupan de sus políticas y legislaciones cambiantes que no permanecerán, a diferencia de Israel gobernado por Dios, que permanecerá cuando los demás imperios caigan. ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está Persia? ¿Dónde está Grecia? Todos esos imperios han pasado, pero Israel vive y vivirá. ¿Por qué? Porque es lo que prometió el Creador del universo. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. El gobierno de la dinastía de David basado en el amor a los mandamientos. En eso se basa. Si tú eres parte de la dinastía de David, entonces tu característica, tu fruto, es que amas los mandamientos. No puede ser que digas que eres discípulo del hijo de David. No puedes decir que eres discípulo de Yeshua y no amas los mandamientos. Eso es imposible. O sea, si realmente estás bajo el gobierno del hijo de David, si realmente estás bajo el gobierno de la dinastía de David, entonces tienes que amar los mandamientos. ¿Y cómo manifiestas que amas los mandamientos? Pues los estudias, los meditas y los pones en práctica. Como dice Hebreos 10:7, que haría el hijo de David justamente. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Eso es lo que Yeshua hizo. Vino a hacer la voluntad del Padre, como está escrito en el rollo del libro que está escrito. No es, bueno, pues yo hago su voluntad como a mí se me ocurre, o como yo pienso. No. Voy a hacer su voluntad como está escrito en el rollo del libro que tenemos escrito, no como me interpretan, me dicen como está escrito, voy a hacer su voluntad. Y va a cerrar con el último versículo,
Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé. Fíjense, esto, alzar las manos denota energía, denota entusiasmo. Y dice, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, a diferencia del pesado trabajo de gobernar que consume la vida de quienes lo hacen, en debates, legislaciones, contradicciones que no tengan más ánimo de levantarse. Y tú lo puedes ver. Chécate cómo entra un presidente nuevo a su gobierno, con toda la energía, con toda la pasión, y yo voy a cambiar, y yo voy a hacer la revolución diferente, y voy a traer prosperidad, y todas las promesas que hacen en campaña, y cuando entregan el poder, 6 años o 4 años, el periodo después, los ves que terminan hechos pedazos, o sea, terminan así ya donde está tu vitalidad, todos canosos, ojerosos, ya lo único que quieren es retirarse, ya lo único que quieren es irse por allá a descansar y ya no pueden más y pues peor aún muchos salen vituperados, muchos salen totalmente odiados, aborrecidos por la gente y ya salen los pobrecitos, de verdad que es increíble cómo en 6 años un presidente puede envejecer tanto, o sea, es increíble cómo se deteriora su semblante y bueno, a diferencia de eso, David expresa que ama su trabajo. Levanta sus manos con gratitud por tener el privilegio de dedicarse al estudio y aprendizaje de la palabra eterna, que es dulce como la miel. Así que dedicarse al ministerio es lo más hermoso, dedicarse al reino de Dios es lo más hermoso, es wow, estar estudiando, estar aprendiendo. No hay placer más grande que estar estudiando su palabra. Dice, y meditaré en tus estatutos. Y esa es la palabra estatutos, Jukim. Salmo 119, 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y aquí la palabra meditación es la misma que aparece aquí, meditar. Meditar no se refiere a pensar, sino meditar se refiere a hablar, estar hablando. Como dice justo el Salmo 119, 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Aquí la palabra también es mi conversación. David está diciendo, no paro de hablar de otra cosa que de esto. Solo quiero estar hablando de esto. Solo quiero estar hablando de tu palabra. Específicamente aquí habla de sus jukim, porque jukim son los estatutos, son los mandamientos que no entiendo muy bien por qué. Entonces es como un acertijo, es como un reto entender ciertas cosas que no entiendo y estoy ahí plática y hablando y pensando en todas estas cosas. Y este es un buen diagnóstico de corazón. ¿Cómo tú puedes saber si realmente has nacido de nuevo? ¿Cómo puedes saber si realmente tu corazón ha sido cambiado? ¿Cómo puedes tú saber si se cumple en ti Jeremías 31, 31 al 33, que dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ese es el pacto que Dios va a hacer. Va a poner sus mandamientos, sus leyes en tu corazón, en tu mente, y vas a querer estar hablando de eso y de eso todo el tiempo. Yeshua dijo en Mateo 12, 34 al 37, generación de víboras, y se lo dice esto a los escribas, a los fariseos, que no estaban siguiendo la palabra de Dios, estaban siguiendo sus propias doctrinas. Y les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serán justificado y por tus palabras serás condenado. El rey David dice,
alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Voy a estar hablando de tus estatutos. Ese es el síntoma de lo que hay en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. El síntoma de que se ha llevado a cabo un milagro, un trasplante de corazón, es que solo quieres hablar su palabra. Si de tu boca salen otras cosas, entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer? Si de tu boca salen palabras de maldición, palabras de crítica, palabras de acusación, palabras de falta de esperanza, entonces es tiempo de que pidas un trasplante de corazón. Le digas a aquel que prometió que siempre se acordaría de su pacto, que le pidas a aquel que prometió que bendeciría a la descendencia de Abraham. Pídele que te perdone, reconcíliate con él. Te ruego que te reconcilies con él. Te ruego que le pidas que te cambie el corazón perverso, maligno, para que comiences solamente a hablar palabras de bendición, de reconciliación para los demás. ¿Qué te parece si oramos? Vamos a orar, y ya que recibimos este ministerio de la reconciliación, yo te voy a rogar, como si hablare de parte de Dios. Te voy a suplicar que te reconcilies con Dios. Te voy a suplicar, te voy a rogar, por favor, reconoce que de tu boca salen palabras que no son dulces como la miel, y pídele a aquel que te creó que tenga misericordia de ti y que cambie tu corazón, que te vuelva a recrear. Sé como el rey David, que dijo: Señor, crea un espíritu recto dentro de mí, vuelve a crear un espíritu recto, recréame, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pídele como el rey David lo hizo. ¿Para qué? Para que entonces su palabra sea tu meditación, entonces ames su ley y vivas conforme a eso. Padre, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por esta letra Vav, esta sección de reconciliación. Señor, tú ya pagaste el precio, tú ya pagaste por el pecado de todos nosotros. Y yo te ruego que todos aquellos que han estado enemistados contigo, todos aquellos que han sido desobedientes a tus mandamientos, que en este momento se reconcilien contigo, Señor. Que cualquier persona que escuche este estudio, esta grabación, entre en reconciliación contigo y lo manifieste volviéndose a tu palabra, volviéndose a tus mandamientos y estudiando, convirtiéndose en un discípulo. Tú nos has llamado a ser discípulos en todas las naciones. Señor, yo te ruego que toda la gente que escuche este mensaje se reconcilie contigo y comience a aprender de tu palabra, Señor. Y pueda expresar estas palabras que expresó el rey David en este salmo, y que lo que él expresó en este salmo, Señor, en esta sección, sean una realidad para las vidas de todos aquellos que hayan comprendido este mensaje. Te lo ruego en el nombre de nuestro Salvador, Yeshua. Amén. Venga a mí tu misericordia, oh Eterno, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web, donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración
de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Santo,
Quiero cantar.